¿Has tenido alguna vez algún encuentro paranormal con brujas? Para las personas que viven en los ranchos, esto es demasiado común. Oír pisadas en los techos, escuchar risas y sobre todo oír aleteos de una gran ave a las 3 a.m. En esta ocasión te contaré 3 sucesos paranormales de mis seguidores. Todos tienen que ver con brujas. Esta historia la titularemos La Hora de la Bruja y enseguida sabrás por qué. Todo comenzó con un matrimonio joven. Ambos eran muy modernos y desestimaban las creencias de los abuelitos. Ellos vivían en un ranchito algo alejado de la civilización. El ranchito estaba conformado como por 50 a 60 casas, algo grande diría yo. Su amor rápidamente dio como fruto un hermoso bebé, en el cual no aplicaron ninguna de las creencias de sus abuelos, como ya lo había mencionado anteriormente. No pusieron tijeras en formas de cruz en la puerta de su casa, ni un espejo, ni nada por el estilo para ahuyentar a las brujas. E incluso dejaban la ropa del bebé tendida afuera toda la noche. Aquí en los ranchos se tiene la creencia de que eso es muy malo. Supuestamente al dejar la ropa del bebé tendida le cae sereno y eso hace que al bebé le salga un tipo de sarpullido. 2, que es lo más preocupante de todo el asunto. Si tú dejas la ropa del bebé tendida toda la noche y por alguna casualidad una bruja pasa volando por ahí, olfateará el olor del bebé y sabrá que ahí hay un bebé recién nacido y una futura o próxima presa para ella. Sus abuelos eran muy insistentes con ellos, les decían que debían de bautizar a ese bebé, pero ellos se negaban un poco porque estaban esperando a unos familiares que vendrían de Estados Unidos. Ellos serían los padrinos del bebé. Más o menos el bebé ya tenía como 5 meses y a los padrinos les faltaba otros 5 meses para venir. Estamos hablando que el bebé ya estaría cerca del año de nacido. Por una o por otra cosa, se negaron a bautizarlo a la de ya. Un día, aquel bebé al despertar, sus padres se dieron cuenta que tenía unos moretoncitos en su espalda. Lo asemejan como si fueran unos chupetones. Lo llevaron con el doctor y el doctor, un poco dudoso, les dijo que estaba bien y no. Si el bebé volvía a amanecer con esas cosas, lo llevaran para examinarlo más a fondo. En cambio, sus abuelos, en el instante en que miraron esos moretoncitos, dijeron que se trataba de la bruja, pues ella lo estaba chupando y no descansaría hasta llevarse al bebé. Por supuesto, aquellos dos padres jóvenes modernos no creyeron en absoluto en lo que los abuelitos les dijeron, a pesar de que la voz de la experiencia estaba hablando, ¿verdad? Lo más sensato es que hubieran hecho caso a esos abuelitos, porque era bien sabido que en aquel rancho estaba plagado de brujas, y no solo ese rancho, sino en los alrededores, pues decían que en los cerros, llegada la noche, 2, 3 de la mañana, miraban grandes bolas de fuego salir disparadas de los cerros y ir brincando de uno en uno. El bebé comenzó a amanecer más seguido con estas marcas y algo muy extraño, algo muy particular que describen es que siempre lloraba a las 3 de la mañana. No importara el día, siempre el bebé se despertaba llorando a esa hora y sus padres como que entre el sueño lo escuchaban porque dicen siempre se sentían cansados, siempre estaban cansados a esa hora y como que entre el sueño lograban escuchar el llanto de ese bebé. Un día, al estar ya más preocupados por esto y como que queriéndole dar la razón a los abuelos, la mamá dijo, está bien, esta noche voy a dormir con el bebé en los brazos. Veré qué sucede, si la bruja viene o si solamente es pura mentira. En cambio su esposo le dijo, está bien, duerme con el bebé, yo estaré aquí a un lado, si necesitas algo, solamente me hablas, me mueves o me das un cocazo, ¿verdad? Ambos se fueron a dormir, ella con el bebé en los brazos, cuidándolo en todo momento, pero llegado la madrugada, el papá de cierta forma sintió una incomodidad y entre el sueño escuchó el aleteo de una gran ave. Seguido de ello, escuchó un pequeño llanto del bebé. Entre que sí, entre que no, logró abrir los ojos porque él dice que se sentía extremadamente cansado, un cansancio que nunca en su vida había presenciado. Al abrir su ojo, miró como una sombra se escabulló por la puerta de su casa. Seguido de ello, escuchó pasos y después el aleteo de la gran ave nuevamente. Eso lo hizo ponerse en alerta y despertó automáticamente. Comenzó a hablarle a su mujer, pero ella no respondía. Fue a ver al bebé y se llevó una gran sorpresa. Aquel bebé no hacía ningún ruidito, no se quejaba, nada. Estaba pálido, 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 blanco como la nieve. Al tocarlo, estaba completamente frío. Aquel bebé
ya no tenía vida. Intentaba despertar a su esposa, sino que hasta las 5 o 6 de la mañana, después de estarle insistiendo tanto a su esposa, ella abrió los ojos y se llevó esa gran sorpresa también, de que su bebé ya no tenía vida. ¿Recuerdan que el hombre había escuchado a su bebé llorar y después ver la sombra? Pues en ese lapso de tiempo, él sintió como si hubiera haber sido 1 minuto, 2 minutos, pero en realidad fue más de 1 hora. Llegaron los abuelos, llegaron los papás, llegaron todos. Y al revisar al bebé, se dieron cuenta que tenía una especie de mordida cerca de aquí, del cuello, donde la bruja había succionado hasta la última gota de sangre. Cuenta la historia que los viejitos en los ranchos le llaman a las 3 de la mañana la hora de la bruja, porque es en el momento en que las personas tienen más sueño y las brujas aprovechan para entrar a las casas y robarse el espíritu, el alma de sus niños, de sus bebés e incluso a las personas mismas. Esta segunda historia se titula Las brujas que le bailaban en el techo. Esta historia me la contó una señora de Guanajuato. Dice que cuando se casó con su esposo, él se la llevó a vivir a su casa, ¿verdad? Ella creía que iba a llegar a un rancho, pero no era así. Llegaron a un pequeño pueblito de 3 casas. Era como un ranchito sumamente familiar entre el cerro. No había luz, no había agua. Se alusaban con linternas, lámparas de petróleo, veladoras y todo eso por el estilo. Algo muy rústico, muy de antes, pero fue hace poco, ¿verdad? Su esposo, para quererse superar y construirle su casa a ella, dice que tomó la decisión de irse a Estados Unidos. Y afortunadamente les comenzó a ir sumamente bien. Ella comenzó a construir la casa, a administrarle los bienes a su esposo, él tenía mucho empleo. Todo eso le daba incluso hasta para decirle, véngase suegra, suegro, vamos a echarnos unos taquitos bien sabrosos. Pero la felicidad no dura para siempre. Ella cuenta que vivía en un cuartito. El cuarto era solamente de ella, pero estaba junto con la casa de su suegra y donde vivían más personas, familiares, ¿verdad? Ella comenzó a encontrar sal, ramitas tiradas, pero no le dio importancia. Creyó que tal vez su suegra había entrado y se le había caído y ya. Por su mente no pensó nada malicioso. Lo dejó pasar y no le dio más importancia al asunto. Hasta que un día, cuando ella estaba dormida, dice que escuchó el aleteo de una gran ave. Algo la despertó. Escuchó ese aleteo y seguido de ello, algo o alguien llegó al techo de su casa. Su casa era de teja en el cuarto donde ella se quedaba. Entonces fácilmente podía oír como si alguien estuviera pisando arriba de sus tejas. Después de mucho rato, al estar escuchando eso, se puso a orar, a echarse sus rosarios y se quedó dormida. Para colmo, al día siguiente cuando despertó, se dio cuenta que en el cuello y parte de la espalda tenía moretones, algo similar a los chupetones, como la historia similar, así grandes. Ella lo primero que pensó es que alguien se le había metido a su cuarto y le había hecho eso, un hombre. Agarró maquillaje y se tapó todas esas cosas, porque ¿qué pensaría su suegra y su suegro de que la habían a ella toda chupetoneada? Hablarían con su esposo y le dirían que ella andaba de infiel acá, pero todo no quedó ahí. A ella le comenzó a ir mal, a su marido también. Comenzó a escasearse el trabajo, la casa tuvo problemas de construcción y ella comenzó a enfermarse. Comenzó a sentirse decaída, sin ganas de hacer nada, como si tuviera alguna depresión, algo por el estilo. Incluso su tono de piel, su color de piel estaba como poniéndose más pálido. Un día cuando visitó a su familia, decidió platicarle todo esto a sus abuelitos. Platicó lo del ave, lo de la sal, lo de las hierbitas, lo de los chupetones, de una forma muy discreta para que no pensaran que ella andaba de infiel. Su abuelita al instante supo que se trataba de una bruja. Se lo dijo, una bruja te está haciendo eso, pero esa bruja parece ser muy cercana a ti, porque desde mi punto de vista, esa bruja te tiene mucha envidia y está haciendo hasta lo imposible para arruinarte a ti y a tu marido, porque tiene envidia de todo lo que están haciendo, de cómo se dan en su matrimonio y todo por el estilo. Si tú quieres saber quién es esa bruja, hay un método muy efectivo, pero para hacer este método tú tienes que ser muy valiente, porque la persona que venga a verte será tal vez alguien conocido. La mirarás cara a cara y sabrás que ella es la bruja y ella sabrá que ya sabes tú que ella es la bruja. La mujer dijo, ¿sabe qué? No me importa eso, yo me animo. Usted dígame, ¿cuál es ese hechizo, truco que tengo que hacer, verdad? Ella le dijo, cuando escuches a la bruja llegar, vas a decirle esto, esto y esto. Y al día siguiente sabrás quién es ella.
La mujer, muy nerviosa en la noche, se acostó y estuvo cuidando hasta que escuchó el aleteo de la gran ave. Cayeron a sus tejas y comenzaron a caminar como si estuvieran bailando. Y dice que alcanzó a percibir la risa de una mujer riéndose a carcajadas. Eso le erizó la piel, pero de igual manera agarró valor, se levantó y por la ventana le gritó: ven mañana por sal. En ese momento la risa de la mujer que estaba en el techo se cayó, dejó de caminar y enseguida se escuchó el aleteo donde se fue volando. Toda esa noche ella no pudo dormir de los nervios de saber quién vendría a pedirle sal al día siguiente. En la mañana ella se peinó, se arregló y se sentó en su cuarto esperando. Como por ahí de las 12 del día, alguien tocó a su puerta. Con muchos nervios ella se paró, abrió la puerta y para su sorpresa era su concuña, la esposa de su cuñado. Entonces su abuelita le había dicho algo muy importante: que fuera quien fuera, no le diera ni un granito de sal. Ella miró a su concuña, movió la cabeza y le cerró la puerta en su cara. En esa misma tarde se animó, le llamó a su esposo y le contó todo lo que estaba sucediendo. Él incluso se vino de Estados Unidos, agarró todas sus cosas y se fueron a vivir a otra parte. Hasta la fecha no han regresado a aquel lugar y no han tenido contacto con su cuñado ni con su concuña. Al finalizar, la historia más escalofriante desde mi punto de vista que uno de mis seguidores me envió. Esta historia comienza con un señor. Este señor era borrachito, de esos que no le arrejaban a nada, lo que cayera, alcohol, tonalla, a todo le entraba. Un día, con un grupo de amigos, fueron al cerro a tomar, pero ese no era el motivo de la ida. Fueron a trabajar, fueron a arar la tierra porque el tiempo de lluvias estaba por venir y debían dejar todo preparado. Hicieron su labor y al finalizar, viendo la hora feliz, ¿verdad? Se pusieron bien contentos, bien felices todos, pero ese señor se puso hasta las chanclas que no supo en sí más de él. En cambio, sus otros malos amigos lo dejaron ahí, tirado ahí, miau ahí en el cerro. Se llegó la tarde, comenzó a oscurecer y se hizo de noche. Fue entonces cuando el efecto del alcohol se le pasó a este hombre y comenzó como a recobrar la conciencia, ¿verdad? Para eso él no traía reloj, no sabía ni qué hora era, solamente mirara para donde mirara, estaba oscuro. Se levantó, agarró sus cosas y comenzó a bajar el cerro así medio tembloroso. Llegó a una parte donde estaba un poco plano, estaba más despejado y ahí miró una fogata. Comenzó a acercarse poco a poco porque tenía un poco de frío por todo eso de las lluvias y todo eso. Pero cuando estuvo más cerca de ese lugar, comenzó a prestar atención. Se escuchaban risas de mujeres y se escuchaban gritos, pero eran gritos un poco más terroríficos, ¿verdad? Detrás de un árbol se puso y comenzó a mirar más fijamente. Miró que había 3 mujeres, estaban bailando alrededor de una gran fogata, pero lo curioso es que en medio de esa fogata había un chivo negro que bailaba al canto y al grito de las brujas, pero el chivo estaba en medio del fuego. Al ver aquella escena, el hombre pensó que era alguna visión de todo lo que había tomado, pero no, eso era completamente real. Lo estaba viendo en vivo y en directo ahí. De la impresión quiso el hombre como a desmayarse, pero tomó valor y comenzó a bajar de ahí. Entre que no y entre que sí, logró bajar del rancho. Yo creo nunca había bajado tan rápido el cerro como en esa ocasión. Para su sorpresa, el grupo de amigos estaba ahí. Al entrar al rancho, en una tiendita, ya saben cómo se sientan así a echar sus caguamitas y todo eso. Ahí estaba su grupo de amigos y él les comenzó a decir lo que había visto. Obviamente todos se burlaban de él. Decían que el alcohol ya le estaba afectando el cerebro y que ya mejor no le consumiera eso si no lo sabía controlar. Él les decía que no, que era verdad, que fueran a ver, que lo siguieran, pero obviamente ninguno de ellos aceptó porque pues ya era muy tarde, era casi cerca de la medianoche. Rápidamente se corrió ese rumor de que el hombre había visto a unas brujas bailar y en medio a un chivo en el fuego. Muchos curiosos decidieron ir al lugar que aquel hombre había contado y para su sorpresa se dieron cuenta que no había sido una visión del hombre, pues en aquel lugar había restos de una fogata, había pisadas de mujeres, pero también había pisadas de una chiva. Cuenta la historia que aquel hombre ya jamás volvió a salir de noche y mucho menos a consumir alcohol. Además, la gente del rancho, del susto al saber que lo que aquel hombre había visto era verdad, decidieron colocar una cruz en ese cerro, pues era muy común que miraban bolas de fuego llegar ahí. Decían que allí había una querrale de brujas. Hasta hoy en día, aquella cruz sigue ahí, puesta en la punta del cerro. Y dicen que desde entonces se alejó
las brujas y toda actividad paranormal de aquel lugar. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario aquí abajo que diga: las brujas vendrán por ti si no dejas tu like. Además, con esto concluimos el video de las 3 experiencias paranormales de mis seguidores. Si tú tienes alguna experiencia paranormal también, igual la puedes escribir aquí abajo y tal vez en un futuro video o en un próximo video hablaremos sobre ella. No tiene que ser sobre brujas, sino alguna experiencia paranormal muy fuerte que hayas vivido y te haya dejado marcado. No te olvides dejar tu like y suscribirte si te han gustado estas historias. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Álvaro y esto fueron Historias de Álvaro, chavales. ¡Chao!